Dios le bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestra segunda parte correspondiente al mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Continuamos la exposición sobre el libro de los Efesios, donde Dios expresa la iglesia que Dios quiere tener. En este libro, Dios habla sobre las cualidades y características de la iglesia soñada de Dios. Y nosotros en Iglesia Mac queremos ser esa iglesia, queremos ser la iglesia que Dios quiere, queremos ser la iglesia que Dios ha soñado. Muy pocas iglesias reúnen estos requisitos y nosotros queremos ser esa iglesia. Le hemos dado al Señor el pastorado de nuestra iglesia, de tal forma que Él es el pastor general. Yo soy el pastor asociado, a quien ustedes pueden ver, con quien ustedes pueden hablar, pero el que manda, el pastor de la iglesia Misión Alcance Global, Iglesia Mac, es Jehová de los ejércitos. Y el Señor nos ha llevado a que estudiemos, analicemos, profundicemos un poco acerca de el libro de los Efesios, escrito por Pablo desde la cárcel a la ciudad de Éfeso. Carta que fue, pareciera, copiada y también difundida hacia otras iglesias de otras localidades, porque no trata de un problema directo de la iglesia de Éfeso, sino que trata sobre diferentes aspectos que tiene que ver con el conocimiento y revelación de Dios y la guianza del Espíritu Santo y cómo debemos de ser nosotros como parte de la iglesia soñada de Dios. La semana pasada arrancamos en el capítulo 4 y estuvimos viendo el llamado de Pablo hacia la iglesia, que es el llamado de Dios. Que andemos, os ruego, dice Pablo, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, solícitos en guardar la unidad en el vínculo perfecto, pues que es la paz, en unidad unos con otros. Y después también revela, la semana pasada, Pablo revela los ministerios, los dones que Jesucristo dio después de llevar cautiva la cautividad y haber bajado hasta las partes más profundas de la tierra. El Señor logró, a través de la liberación de lo que nos tenía cautivos, de lo que nos tenía presos, el Señor logró, por su gracia, por su misericordia, dar dones a los hombres a través de 5 ministerios: el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Ministerios que han sido dados para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, es decir, todos los miembros de la iglesia. Ministerios que han sido dados para que la iglesia crezca, para que cumpla la iglesia el ministerio a la cual ha sido llamada. Todos hemos sido llamados con un propósito general y es ganar almas para Cristo. Sin embargo, hay propósitos específicos en el llamado de cada iglesia. Y si usted se pregunta cuál es su llamado, pues pregúntele a su pastor cuál es el llamado que tiene la iglesia. Si su pastor pues debiera saber definir cuál es el llamado que la iglesia tiene en particular. No es el mismo llamado para todos en forma específica y particular, aunque es el mismo llamado general. Pero les he venido diciendo yo en este análisis del libro de los Efesios que si cumplimos el llamado específico, vamos a cumplir entonces después el llamado general. Empezamos por lo específico para ir hacia lo general. No empezamos por lo general para ir a lo específico, sino que empezamos a cumplir el llamado específico para alcanzar el llamado general. Muy bien, entonces continuamos en el análisis del capítulo 4 a partir del versículo 17 y hoy vamos a recorrer del versículo 17 al versículo 24. Lo invito a que usted tenga la Biblia a mano y usted pueda leer conmigo lo que la palabra de Dios dice y vamos a ir comentando conforme el Espíritu del Señor nos indique
que debemos de comentar o enfatizar. Dice así la palabra de Dios en el versículo 17 de Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que detengámonos un poquito acá. Cuando Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, es como una orden lo que él está dando, ¿no? Pongan mucha atención a lo que yo estoy diciendo. Y requiero, es decir, es importante que lo hagan. La palabra requerir, les encargo, les insisto, o pónganle énfasis a lo siguiente. ¿Y a qué es lo que Pablo está indicando que debemos de ponerle énfasis? O nos está diciendo prácticamente que lo debemos de hacer, que es una orden. Esto pues requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Primeramente, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí, hermanos, tenemos en los tiempos actuales, tenemos un gran problema, ¿no? En cuanto a la iglesia en general, que hay muchas iglesias, muchos pastores e inclusive miembros de iglesias que andan como los demás, que andan como los demás gentiles. Lo que aquí les está diciendo es que no hagan lo mismo que lo que los demás hacen, no imiten el comportamiento de los demás, no imiten la cultura de ellos, no imiten lo que ellos, no imiten el comportamiento, incluyendo las modas, hasta el modo de vestir, no anden imitándolos. Pues, ¿qué vemos hoy? Hoy vemos que mucho pueblo imita al mundo. El mundo se pone tatuajes, entonces vemos a personas que también se tatúan. Aunque en el Antiguo Testamento el Señor dice que no lo hagan. Bueno, ¿es pecado o no es pecado? ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? No me voy a meter en ese tema ahorita, pero la palabra es clara en el Antiguo Testamento que eso no es del agrado del Señor. Pero no andéis como los demás, no solamente por tatuajes, sino por vestimenta, pero no solamente por eso, por cosas externas, sino por pensamientos. No piensen como los gentiles piensan. Ahora, usted y yo somos gentiles, pero cuando aquí les dice no andéis como los otros gentiles, dice los otros. No ustedes gentiles, sino los otros gentiles. Es decir, los incrédulos, los que no conocen al Señor, no anden como ellos, no piensen como ellos, no hablen como ellos. Ustedes son diferentes. Eso les está diciendo aquí. Esto pues requiero que ustedes entiendan, y es una orden, sean diferentes, sean genuinos, sean diferentes a los demás. Que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí dice cómo es que andan los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. Es decir, conforme a sus propios criterios equivocados. Conforme a sus propios criterios. Inclusive, no solamente los criterios equivocados, sino conforme a los criterios que no estén equivocados. Que no anden conforme a los pensamientos propios. La vanidad de su mente tiene que ver con el pensamiento del yo, de la persona en sí mismo. Ahora, no es que nosotros no pensemos, sino que el yo piensa lo que el mundo piensa. El yo no agrada a Dios, el yo es la carne, el yo es el viejo hombre, el yo no agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos cristianos hoy andan conforme a la vanidad de su mente, porque andan en sus propios pensamientos. Esto nos llama a que debemos de vivir conforme a la mente de Cristo, no conforme a nuestra propia mente. Y si vamos a vivir conforme a la mente de Cristo, requerimos el conocimiento de la palabra de Dios, la guianza de Dios y la transformación del Espíritu Santo. Porque este es un asunto espiritual. ¿Cómo nosotros podemos dejar de vivir
en la vanidad de nuestra mente? Bueno, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, tiene que estar usted leyendo la Biblia, tiene que estar estudiando la Biblia. ¿Cuántos cristianos hoy están leyendo la Biblia, hermanos, a diario? ¿Cuántos? ¿Cuántos cristianos hoy realmente están escudriñando la palabra de Dios? ¿Cuántos lo está haciendo usted? ¿Cuántos se están dejando guiar por Dios en el día a día, constantemente? Pero no, ¿cuántos, mejor dicho, están pensando lo que piensan y dicen lo que piensan y hacen lo que piensan y solamente eso? Dios es simplemente una religión. Dios es simplemente un concepto que está en una vida de una religión que ellos tienen. Pero Dios no es eso. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Señor y Dios habla hoy. Así que andar conforme a la vanidad de la mente tiene que ver con no andar conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios habla hoy, porque Dios habla hoy. Andar conforme a la vanidad de la mente tiene que ver con leer la palabra, con estudiar la palabra, con empaparnos de lo que la palabra de Dios dice, con ser guiados por Dios y ser transformados en una relación con el Señor. Recibir esa transformación, porque no puede ser solamente racional, no puede ser mental. El que anda en la vanidad de su mente anda guiado por sus propios conceptos mentales. Entonces aquí el llamado es: no anden como los demás, que andan en la vanidad de su mente. Esa es la orden que yo les doy, dice Pablo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Dios quiere tener dentro de la iglesia a sus hijos que andan guiados por Él, que no andan conforme a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, a sus propios sueños, a sus propias habilidades. Mira, yo soy ingeniero, tengo una maestría en computación, ingeniería en electrónica. Bueno, yo fui enseñado a usar toda mi capacidad mental. Yo fui entrenado para ser un diseñador, un ingeniero, es decir, que hace uso del ingenio. Mi escuela, la escuela de ingeniería electrónica, fue una escuela exigente al máximo. Los profesores que yo tuve fueron profesores enseñados por otros profesores alemanes. Así que a mí me enseñaron a razonar, me enseñaron a usar la inteligencia, la creatividad. Y yo cuando llegué a Cristo, yo seguí usando eso. Yo seguí usando mi mente personal. De tal manera que yo planeaba las cosas, porque yo era uno de los líderes del grupo en la universidad cristiano, cuando no había grupos cristianos. Cuando yo entré a la universidad, en ese mismo año, el Señor nos guió para fundar un grupo cristiano. Estudiantes cristianos universitarios se llamaba aquí en la época. Y formamos un grupo. Y yo era uno de los líderes principales. Y yo planeaba las cosas de Dios, las cosas del grupo, con mi propia mente. Sí. Yo a la verdad no oraba por eso. Yo simplemente hacía lo que yo creía que era lo correcto, que era lo mejor. Y era muy apto en la planificación, era muy experto en eso. Hasta que el Señor me dijo, en la misma universidad, el Señor me dijo: no quiero tus planes, Adán. Estoy cansado de tus proyectos, Adán. Estoy cansado de que tú tienes tus propios sueños, tú tienes tus propias ideas, tú tienes tus propios proyectos, tú tienes tus propios pensamientos de cómo debe ser el grupo cristiano, que es mi grupo, no es tu grupo, es mi grupo. Y no se debe hacer, no quiero ya tus ideas, no quiero ya tus proyectos, no quiero ya tus sueños. Quiero mis sueños que los lleves a cabo. Quiero que mis ideas las implementes. Quiero que mi plan lo ejecutes y no los tuyos. Así que abandona tus pensamientos, abandona tus sueños, abandona tus proyectos y permite
Que mis pensamientos y mis sueños fluyan a través de ti y que te dejes guiar por el Espíritu Santo para que los lleves a cabo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa fue para mí! Yo nunca en mi juventud, pues en mi madurez, no había comprendido que esa era parte del accionar de Dios. Dios no va, hermanos, Dios no está donde el pastor se le ocurra hacer algo para su iglesia porque cree que es lo mejor. Y vemos a equipos de líderes de iglesias que se reúnen para hacer planes y lo que hacen es usar la mente y el razonamiento sin buscar la presencia de Dios y que lo que Dios diga sea la inspiración propia, real, de parte de Él, porque no es nuestro plan. Y después salen diciendo delante del pueblo, este es el plan de Dios, cuando no ha sido el pensamiento de Dios, ha sido el pensamiento de un grupo de líderes que han pensado, o del mismo pastor que han pensado en una reunión en forma mental con sus razonamientos, qué es lo que deben hacer en el futuro cercano, próximo o a mediano plazo de la iglesia. El Señor cambió totalmente mi forma de ser. Yo era muy rápido para hacer planes, proyectos, implementarlos. Era sumamente rápido y para ejecutarlos también. Cuando el Señor me dijo eso, entonces yo ahora comencé, pues tuve que obedecer y me tuve que despojar de mis propias ideas, me tuve que despojar de mis propios proyectos y comenzó a buscar la guianza y la voz de Dios, que es lo que ahora ya era, qué es lo que Dios quería y no lo que yo pensaba. Entonces, para saber lo que Dios quería, ahora tenía que buscarlo, ahora tenía que inquirirlo, ahora tenía que averiguarlo, tenía que investigarlo, tenía que sumergirme en Dios para escucharlo. Y lo tuve que hacer, lo tuve que ejercitar hasta llegar a dominarlo, pero me hizo lento, porque cuando yo era rápido, porque eran mis pensamientos, en el proceso de búsqueda de Dios, pues no era tan fácil escucharlo como que en una semana iba a tener el plan que se requería. Lo que yo duraba en una semana comenzó a durar meses para entonces entender qué es lo que Dios quería. Entonces me hice lento y aún hoy sigo siendo un poco lento, más eficiente que antes, porque mi sentido de intuición espiritual está más ejercitado, pero sigo teniendo cierta lentitud. Yo no veo que Dios vaya apresurado, yo no veo que Dios vaya desesperado en el plan que Él tiene. Dios va a tiempo preciso y Dios muchas veces se retiene. Así que también pude entender que en la ligereza y en la premura Dios no está. Dios no está en la ligereza y en la premura. Dios está en medio de la paciencia y la espera. Él mismo tiene que esperar, Él mismo tiene que, en su plan, tiene que doblegar y hacer cosas para que se lleven a cabo su plan, porque todo depende de la humanidad, todo depende de nosotros como hijos de Dios, y hay otras cosas que dependen hasta del mundo entero. Muy bien, entonces ya no más, dice Pablo acá, ya no anden más como los otros gentiles, ya no más que se especializan en andar en la vanidad de su mente. Así andan los demás gentiles. Versículo 18. ¿Qué pasa con los que andan en la vanidad de su mente? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entendimiento entenebrecido? Entendimiento oscurecido. Mente nublada. Es decir, los que andan en la vanidad de su mente, los que andan en sus propios pensamientos personales, andan con el entendimiento sin luz de Dios, sin consejo de Dios. Claro, entendimiento oscuro. No está Dios ahí, la luz de Dios no está, la verdad de Dios no está. Está el conocimiento propio, y suele ser que el conocimiento propio es el conocimiento engañoso, lo que nos lleva al engaño. ¿Por qué nos lleva al engaño? Porque creemos que es Dios quien nos está hablando.
creemos que es Dios, cuando somos nosotros mismos. Entonces caemos en el autoengaño, caemos en la falsedad y no en la verdad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, es decir, excluidos de la vida de Dios, excluidos de lo que Dios quiere, excluidos de lo que Dios piensa, excluidos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces hay dos razones por la cual están excluidos con el entendimiento oscuro o sin luz. Y es por ignorancia y dureza. Ignorancia y dureza. Porque el pensar por sí mismo, el tener una mente vanidosa, es decir, pensar por sí mismo y no depender de Dios, nos lleva al entendimiento oscuro. Y eso es producto de la ignorancia, es decir, del desconocimiento de lo que Dios quiere y de la dureza del corazón, es decir, de la falta de presencia de Dios. De la dureza del corazón es falta de presencia de Dios. Claro, claro que sí, porque no dependemos de Dios y simplemente nos confiamos en nosotros mismos. Entonces hay una independencia de Dios. Entonces hay dureza de corazón. Hay dureza de corazón. Hay falta de presencia. Porque cuando nos humillamos y sujetamos solamente a lo que Dios quiere y buscamos su voluntad para hacer lo que Él quiere, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que se llama fe. Así que el andar en los propios pensamientos, en la unidad de la mente, es una falta de fe. Es una fe religiosa la que se podría tener. Es una fe fingida. Es una fe falsa. No es una fe genuina, ni es una fe verdadera. Repito el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de corazón. Así que ignorancia es desconocimiento de lo que Dios quiere. Y la dureza de corazón es terquedad, insensibilidad. Un corazón de piedra es desobediencia, es engaño, autoengaño, es orgullo. Y es producto, pues, equivalente a esa dureza de corazón. Corazón de piedra está duro por falta de presencia de Dios en la persona, por poca relación con Él. Esa es la vanidad de la mente. Ya no anden como ellos, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Ellos andan sin presencia de Dios. Ellos andan insensibles. Ellos andan con sus propios razonamientos. Ellos andan en el desconocimiento de lo que Dios quiere. Por lo tanto, tienen una mente sin luz de Dios. Es decir, un entendimiento entenebrecido. Dicen que entienden la Biblia, razonan la Biblia, lean los versículos, la razonan, pero tienen dudas. Y esas dudas que tienen son productos de un entendimiento que está nublado, donde no hay luz, donde no está Dios ahí. Versículo 19. Los cuales, habla de estos que andan en la vanidad de su mente, con entendimiento entenebrecido, por ignorancia y por dureza de corazón, falta de presencia, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Entonces está hablando acá entonces de un proceso. El proceso de perder la sensibilidad. Perder toda sensibilidad. ¿Qué significa perder toda sensibilidad? Pues dejar de oír a Dios. Dejar de oír al Espíritu Santo y estarse oyendo a uno mismo, creyendo que es Dios. Engañados, autoengañados y creyéndose que no, que es Dios, autojustificados, por así decirlo. Perdiendo toda sensibilidad, es decir, ya no son guiados por la intuición. Han perdido, de cierta manera, la morada del Espíritu Santo. El Hijo de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea morada en ellos, pero hay sobre algunos que perdiendo la sensibilidad, es decir, perdiendo la conexión correcta con Dios, porque se volvieron insensibles por la vanidad de su mente. Entonces, dice acá,
pues vamos a ver qué dice acá, pierden la morada, ¿no? Eso es lo que les digo, pierden la morada del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no es del agrado del Espíritu Santo estar allí. ¿Se puede perder la morada del Espíritu Santo? Definitivamente que sí, hermanos, claro que sí. En la Biblia nunca dice que no se pierde la morada del Espíritu Santo. Es cierto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para que el Espíritu sea morada en nosotros. Pero si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, si nosotros somos el templo inadecuado, donde al Espíritu Santo no le agrada estar por nuestras vidas, de cómo somos, de que lo que hacemos y lo que vivimos, el Espíritu Santo se va a retirar. Se va a retirar. Porque ¿qué pasa con aquellos cristianos que dejan al Señor? Aquellos cristianos que van al mundo. Bueno, hay muchos cristianos que dejan al Señor y están en el mundo dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cristianismo. Se da mucho en los jóvenes. Sí, jóvenes que crecieron en Cristo, en el Evangelio, pero cuando son adolescentes se comienzan a ver las pintas de la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque son alimentados en su mente no con la Biblia, no son alimentados por sus amigos, son alimentados por el internet, son alimentados por lo moderno, son alimentados por la sociedad, por los demás. Entonces ellos llegan a ser insensibles, estando en la iglesia, levantando manos y cantando coros, cantando cánticos al Señor. Algunos ya lo tienen todo aprendido. Ya algunos hasta se les ve que es como si fuesen consagrados, porque ya lo tienen todo practicado, ya lo tienen todo aprendido desde niños. Cierran sus ojos y expresan con su cara y sus gestos, parecieran que la presencia de Dios estuviese con ellos. Pero en sus hechos demuestran lo contrario. En las casas, en la familia, ahí es donde se sabe quién es quién. No, se puede aparentar ante los demás. Sí, y en la intimidad, sí, en el colegio o en la universidad. ¿Saben? El 95% de los cristianos que entran a la universidad no manifiestan que son cristianos y no se comportan como cristianos. El 95%. Yo estuve en un grupo por 5 años en la universidad tratando de atraer a todos los que entraban a cristianos para que formasen parte del grupo que nosotros manejábamos, porque nosotros difundíamos la palabra de Dios y nos uníamos unos con otros para fortalecernos en el Señor. Pues yo le puedo decir que el 95% de todos los cristianos ya hace un buen rato de años, de décadas, ya hace unos 30 años atrás o un poco más, el 95% de los cristianos son cristianos de la secreta, agentes secretos. No lo dicen, pero llegan a ser, así como no lo dicen, no dan testimonio, ni se comprometen con el Señor en la universidad, también llegan a dar un mal testimonio en muchos ámbitos del quehacer estudiantil universitario. Eso es una realidad. Y después, cuando yo fui de la universidad, salí a la sociedad laboral, es decir, salí a trabajar. ¿Cuál era mi sorpresa? Que después de 5 años de trabajar en una empresa y me hacían la despedida, todo el mundo sabía que yo era cristiano, pero después de 5 años de trabajar en la empresa, venían unos y se me acercaban y darme la despedida, decirme, bueno, fue un gusto conocerte, yo también soy cristiano. Después de 5 años de conocerlos, yo también soy cristiano. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser cristiano este si decía malas palabras? ¿Cómo va a ser cristiano este con ese comportamiento que tenía? De enojo, de rebeldía. ¿Cómo va a ser cristiano este con... No puede ser que sea cristiano. Pues así es, hermanos. Así es, vivimos engañados y engañados. Muchos cristianos viven en ese engaño de la autojustificación de sus propios errores y creyéndose perfectos o buena gente delante de Dios. Y sí, iban a la iglesia, sí, yo voy a tal iglesia, me decían, yo voy a tal iglesia.
¿Tú asistes? Sí, te congregas, sí. ¿Vas una vez por semana? Sí, yo voy una vez por semana, hasta 2 veces por semana. Y yo me rascaba la cabeza, hermanos, pero ¿cómo es posible que esta persona que da un mal testimonio dice que es cristiano y se congrega? Así hay muchos hoy, hermanos. Por eso, el versículo 17 al versículo 19, que todavía no hemos llegado al versículo 19, hablan de un proceso de degradación espiritual. Porque empieza en el versículo 17 diciendo, les requiero en el Señor que ya no anden como los demás. Si les dice a los efesios que ya no anden como los demás, es que andaban algunos o muchos como los demás. Hoy también. Hoy dentro de la iglesia hay unos que andan como los demás. Sal de tu comodidad y sé como Cristo. Y deja de ser una vergüenza delante de Dios. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo no van a perder la sensibilidad viviendo en un engaño y una mentira? Ya no pueden oír a Dios, perdieron la sensibilidad, ya no pueden, y ahora solamente se escuchan a sí mismos y creen que es Dios. Tienen un sueño y dicen, Dios me dijo. No, Dios no ha dicho nada, Dios no ha dicho nada de eso. ¿Cuáles son los frutos? Chequea bien, pela el ojo, fíjate bien en cristianos que dicen que Dios, quien les habla, fíjate bien, si no tienen el testimonio, no les hagas caso, para nada, son falsos, son falsas visiones, son falsas profecías, son falsos testimonios. No, es que el Señor, no, hermano, sí, me decían en una iglesia en la cual yo crecí, hermano, no se fije tanto en el vaso, sino el don es de Dios. Siempre el don es de Dios, aunque el vaso no sea perfecto. Bueno, pero es que sucede que el vaso no es que le requería perfección, sino que el testimonio era malo. No era digno conforme a la vocación con que fuimos llamados, conforme dice el versículo 1 de Efesios capítulo 4. Andaban en la vanidad de su mente y también profetizaban. Entonces me decían que confiar en el don, que le creyera a los dones y no a los hombres. ¿Qué? No, si el don está en un hombre que no da testimonio, ¿cómo tú le vas a creer a la profecía que dice? Dios no es, sería incongruente Dios. Dios es congruente. Cuando Dios habla, lo hace a través de alguien que sea de testimonio. No perfecto, conste, no perfecto, sino alguien que está en la lucha. Alguien que quiere lo de Dios. Aunque falle, se levanta. Alguien que está tratando, que tú ves que tiene toda la intención. Entonces podría ser entonces que la voz de Dios sea una realidad a través de esta persona. Pero no creas en alguien que vive apartado de Dios, se desconecta por meses, da mal testimonio, habla mal, se comporta mal, esconde a Jesucristo, no testifica de él, se avergüenza de Dios delante de sus compañeros que son del mundo, se avergüenza delante de los amigos que son del mundo y personas que tienen más amigos del mundo que dentro de la misma iglesia, personas que andan con mundanos, en vez de andar con hijos de Dios, con cristianos. Y ahora hasta con cristianos hay que tener mucho cuidado porque la corrupción es tal que hasta los mismos cristianos da pena, da lástima y vergüenza el testimonio de muchos en su gran mayoría. Entonces, estos versículos están hablando de un proceso de degradación espiritual dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, se entregaron a la lascivia, se entregaron a la inmoralidad, al no tener ya sensibilidad, al perder la sensibilidad, es decir, la conexión espiritual con Dios,
en su relación, la intuición, el percibir la presencia de Dios y dejar que Dios te dirija. Al perder todo eso y entrar en una religiosidad, en una costumbre engañosa, porque eso engaña, la religión engaña a la persona de que está bien con Dios cuando no es verdad. Entonces, pues se entregan a la inmoralidad, cometiendo con avidez, es decir, sin freno, toda clase de impureza. ¿Sí? Impurezas en las personas. Sí, están en una iglesia, puede ser que tengan un cargo, puede ser que sean diáconos, puede ser que sean ancianos, puede ser que sea hasta el mismo pastor o copastores. Sí, y cometiendo impurezas. Bueno, no es la época en la cual se han manifestado las impurezas hoy en las iglesias en general. ¿Cuántas adulterios, cuántas fornicaciones? ¿Cuántos hoy se están casando? ¿Cuántos hoy se están casando habiendo tenido previamente relaciones sexuales en fornicación? ¿Cuántos hoy van realmente vírgenes al altar? O por lo menos van sin haber tenido relación sexual, sin haber cometido eso. ¿Cuántos? De hace mucho tiempo ya eso cuesta verlo. Cuesta ver la integridad entre cristianos jóvenes que se casan. Ya hoy, hasta en los mismos noviazgos, entre jóvenes, dentro de las mismas iglesias, los mismos jóvenes tienen los conceptos del mundo y les dicen a la chica que les dé la prueba del amor. Y la chica está, y si no se le preguntan a la chica sobre la prueba del amor, la chica se ofrece gratuitamente y desesperadamente en las manos del otro. Y personas que están en las alabanzas de adoración, ministran en el altar, en los grupos de alabanza de oración es deporte. Sí, hermanos, sí. ¿Acaso usted no lo ha visto? No estoy hablando nada extraño, estoy hablando de lo que no hablan los pastores, estoy hablando de lo que las iglesias esconden. Eso es una realidad. El pecado dentro de la iglesia. ¿Cuántos pastores se están masturbando? ¿Cuántos pastores andan en perversión sexual en silencio, escondidas? Hermano, el pecado está. Se volvieron insensibles. Sí, predicar puede cualquiera puede dar una predicación, cualquiera puede leer versículos y analizarlos racionalmente sin la guianza de Dios. Sí, y muchos pueden hacerlo con mucha excelencia, muchos pueden hacerlo con mucho conocimiento bíblico y muchos pueden hacerlo de una forma que se vea bonito, pero no es Dios quien está ahí. No es Dios quien está allí. ¿Dónde estás tú? Cuídate donde estás. Cuídate. Dios no te ha llamado a que estés bajo una iglesia así. Una iglesia perversa. Una iglesia falsa. Una iglesia mentirosa. Dios no te ha llamado así. Sal de allí, corre y sal de ese lugar. Y busca un pastor consagrado. Un pastor de verdad. Investígalo. Y no te agregues a ese lugar si no haces una investigación. Escucha sus sermones y mira su testimonio. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Sus hijos están en el evangelio o no? Es que ahora desobedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que es siervo del Señor, que es un ministro, solamente lo puede hacer si sus hijos están en el evangelio. Ya sus hijos no están en el evangelio, se le debe quitar el ministro, debe dejarse de ser pastor. ¿Cuántos pastores hoy tienen hijos que no están en el reino de Dios? Pastores, no estoy hablando de otros, pero pastores. A los pastores es una obligación que su familia esté en Cristo. El que no sabe gobernar su familia no sabe gobernar la iglesia. Alguien me dijo una vez, entonces nadie podría ser pastor en estos tiempos. Pues sí, es cierto. Muy poco, yo no voy a decir que nadie, pero de 100, no sé, tal vez 5 son los que podrían ser pastor.
Y no sé si 5 es mucho. Hoy tenemos problemas serios. El reino de Dios está en problemas en estos días. Así que está hablando aquí de cómo aquellos que Dios llamó perdieron sus niveles espirituales y se degradaron a tal punto entonces que se dieron a la impureza, se dieron entonces a la inmoralidad, sin freno, a escondidas, primeramente, y después se salen del closet. Sí, porque hay unos que salen del closet. ¿Sí? No, ¿acaso no hemos escuchado eso? Y eso es lo que salen del closet. Y los que están dentro del closet son muchos más, muchos más. Son los tiempos difíciles, hermanos. Vemos ovejas, pero no son ovejas, son lobos. Vemos ovejas blancas, pero no son ovejas blancas, son ovejas negras. Mas vosotros, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. Es decir, esto no fue la enseñanza que nosotros le dimos a ustedes. Versículo 21. Si en verdad les habéis oído, si en verdad le habéis oído a Jesús, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, aquí Pablo está diciendo, oigan, si hay comportamientos así, no fueron enseñados por Cristo. Escucharon a otro que puso la cara de Cristo, pero no era Cristo de verdad. Es decir, si no han sido enseñados por Cristo, ¿quién los enseñó a ser así? Conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Pues obviamente el que les enseñó conforme a la mentira. Pero ¿mentira de quién? No en Cristo, mentira del diablo. O nos enseñan conforme a la verdad en Cristo para ser verdaderos hijos de Dios, o nos enseñan conforme a la mentira del diablo para seguir siendo engañados y seguir creyéndonos en la tradición y en la religión de que estamos bien con Dios. Entremos en una sinceridad, analízate, evalúa tu cristianismo, realmente si estás bien o no con Dios, si estás actuando con tus hechos y dando testimonio a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, realmente de que eres un hijo recto, santo y justo, que caminas en verdad y no en falsedad. Mas vosotros no habéis aprendido así. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya no anden con el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea, porque ¿qué está diciendo aquí? Que el viejo hombre se corrompe con los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Los propios deseos. Recuerden, tu propia mente, tus propios pensamientos te llevan a la vanidad de la mente, pero los deseos engañosos son tus propios deseos. Tenemos que entender, mis amados, que nuestra propia mente y pensamientos y nuestros propios deseos no son del agrado de Dios ni pueden conformarse a la voluntad del Padre. Tenemos que entender eso, que no hay nada del yo que se sujete a Dios. Porque el yo va a ser engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso es. Está en la palabra de Dios. Tienes que entender eso. El cristianismo tiene que entender. Tú tienes que entender eso. Deja de vivir ya conforme a tu propia vida, tu propio plan, tus propios pensamientos y tus propios deseos. Porque es vivir conforme el viejo hombre. No te estás despojando del viejo hombre. Aquí ya está diciendo Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado o está corrompido conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos? Porque crees que estás bien.
¿En cuántos lugares se les dice, hermanos, qué es lo que tú quieres? Dios quiere cumplirte tu sueño. ¿Qué? Eso no dice la Biblia, que Dios quiere cumplirte tu sueño. La Biblia dice que Dios quiere cumplir el sueño de Él en ti. Y Dios quiere hacer que el sueño de Él sea tu sueño. No, pero nadie dice eso. ¿Has escuchado? ¿Ah? Lo que Dios quiere te lo va a dar. Lo que tú quieres te lo va a dar Dios. ¿Quién dice eso, que lo que tú quieres te lo va a dar Dios? No, lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere es lo que yo quiero y lo que yo debo querer. Y eso es lo que Dios me puede dar. Pero no es lo que tú quieres por ti mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, sean renovados en la mente, en la forma de pensar. Cambien la forma de pensar. Y que eso lo haga el Espíritu Santo, porque en el espíritu de vuestra mente. Que la mente sea cambiada por el Espíritu, en otras palabras. Que la mente sea cambiada por el Espíritu Santo. Tiene que venir del interior. En la transformación de la mente, de los pensamientos, no es algo que solamente tú decidas hoy a través de este mensaje, porque es importante tu decisión. Todo empieza por ahí, sino que debes de tener una relación, un encuentro constante con el Padre, que es el que te puede transformar a través del Espíritu Santo tu mente, tus pensamientos, para arrancarte la vanidad que tienes y la falsedad en la cual tú te encuentras. Que salgas del engaño y abandones la mentira para andar en la verdad de Jesucristo. Así que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No es por razonamiento que hay renovación, sino por el espíritu. Ahora, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, va en función de lo que escuchas. ¿A qué te dedicas? ¿A quién le escuchas? ¿A quién le prestas tú tus oídos? ¿A quién le prestas tus oídos? ¿A quién le prestas tú tus ojos? Porque eso es lo que entra. Eso es lo que entra. Eso es lo que permites que entre en ti. Y comienzas entonces a leer libros que no es la Biblia. Libros como El caballo de Troya. Nivel 1, 2, 3, 4, el 7. Son 7, 9 libros. No sé cuántos libros son. Con razón piensas tan extraño, hombre. Mujer, con razón piensas tan raro. Porque te lees los libros de la nueva era. ¿Ah? Te sabes más los libros de la nueva era que la Biblia. Y te dices ser cristiano. Lees libros de ateos que reniegan de la existencia de Dios. Y lees libros de críticos que no son ni cristianos, aunque digan que son teólogos, en vez de estar escudriñando la palabra y buscando la voz de Dios en tu interior, en una relación de adoración diaria hacia Él. No hay adoración diaria. No hay el ejercicio de escuchar la voz de Dios, tampoco. No hay lectura ni análisis ni estudio de la palabra de Dios, no. Pero sí tienes los libros esos que tienes y los estás leyendo y estás dentro de una iglesia. Y te dices cristiano. No, eres un cristiano de paquete. Eres un cristiano de juguete. Eres un payaso. Gobernado por Satanás y engañado por ti mismo en tus propios pensamientos. Sí, dentro de una iglesia, sí, con el nombre cristiano, pero no eres un cristiano de verdad. Necesitas convertirte, entrar a una realidad con Cristo. Necesitas arrepentirte de todo lo que vienes haciendo, del mal camino por donde tú andas. Ese no es el camino que Dios trazó para ti. Ese no es el camino de santidad y de justicia que Dios quiere, en lo cual Dios quiere que tú andes. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué llenas tu mente? ¿Lo estás llenando de la palabra de Dios? ¿Lo estás llenando de lo que Dios dice? ¿Lo estás leyendo? ¿Lo estás llenando de lo que Dios tiene para ti? ¿De qué estás llenando tu mente?
Con razón piensas raro, con razón cuestionas, con razón no crees, con razón crees a medias, con razón hay desobediencia, porque si no crees no hay obediencia. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Entonces aquí nos está llamando a despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, vístete con el nuevo hombre en justicia y santidad. Una vida recta y pura basada en la verdad de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo acá. Vístete de una vida recta y pura basada en la verdad. Vístete de justicia y santidad. Cuando dice vestirnos de justicia es sin pecar. Dejar el pecado. Dejar el pecado. Sí, es un proceso. Esta vestimenta es un proceso. Cada vez vestirnos de más santidad, cada vez vestirnos de más justicia. Y cuando habla de vestirnos de santidad, habla de consagrarnos alimentándonos de la relación con una relación genuina con Dios. Que esa relación sea nuestro alimento diario. Y consagrándonos todos los días, entonces nos estamos vistiendo de santidad. Dejar de ser religiosos y dejar de vivir una falsedad para comenzar a vivir una vida de realidad con Dios. Así que en los versículos 20 al 24 nos hablan de evitar que nos pase lo mismo que a los demás. Los versículos del 17 al 19 hablan de un proceso de degradación espiritual. Y los versículos del 20 al 24 hablan de evitar que nos pase lo mismo a nosotros dentro de la iglesia. Porque los demás son los demás. Seguirán igual hasta que tengan un encuentro genuino con el Señor. Pero nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, debemos de ser las personas a quienes Dios llamó. Por eso Pablo les dice, esto pues digo y requiero, ya no anden como los demás. No, recuerdo una vez en una iglesia que se dijo, hermanos, es importante, un mensaje que parecía muy bonito, te cuento. Es importante que nosotros hablemos de Dios, pero que le mostremos a la gente que somos iguales que ellos para que no nos vean extraños. Eso parece bueno, pero no es de Dios. Aquí no habla la palabra de Dios que seamos iguales que ellos, más bien contrario, seamos diferentes. Si el ser diferente hace que pocos conozcan del Señor, pues que lo conozcan en la genuinidad y en la verdad. Y si el ser como ellos hacen que muchos lleguen a la iglesia, pues no van a conocer realmente de Dios, van a conocer de la religiosidad, van a conocer de la religión, van a conocer de la falsedad de Satanás. Porque donde está la religión está Satanás. Hay muchos demonios dentro de muchas iglesias. Hoy hay Jezabel que está gobernando muchas iglesias. Hoy iglesias que parecen de Dios, iglesias que son famosas, iglesias que tienen miles, iglesias que son abundantes, porque donde está Dios no son muchos, son pocos. Dios nos llama a las multitudes, sí, pero de las multitudes son pocos los que entran en el reino de Dios, no muchos. Cuando tú ves una iglesia abundante, pregúntate, ¿realmente es el evangelio que se está predicando? ¿Realmente esos líderes son líderes consagrados? ¿Realmente están dando testimonio? ¿Realmente están viviendo la palabra tal y como la estamos predicando en este día? Dios nos guíe a hacer cambios. Dios te guía a ti a comportarte como lo dice Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra que hemos expresado en este día, Señor, y toca el corazón de aquellos que la escuchan, la han escuchado. Transfórmalo, Señor. Y que se acerquen a ti con genuinidad y sinceridad, Señor, reconociendo realmente, Señor, que se han desviado de ti. Ayúdalos, Señor, a encontrar el camino otra vez. Y que permanezcan en tu verdad. Y tengan una relación real, verdadera, con tu persona. En el nombre de Jesús. Se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.